Entrañables. Hola, mi nombre es Martín García. Tuvimos un gran éxito en la entrevista que le hicimos al pionero de la televisión argentina, el primer director que puso en el aire Canal 13 de Buenos Aires, y disfrutamos mucho y tuvimos un enorme éxito en las redes con sus cuentos, sus travesuras, su relación con Perón, con toda la gente de Canal 13, con Pepe Biondi, en fin, con su papá, que era el artista, el escritor, el que acompañaba en Cuba a Pepe Biondi y a Evita en los radioteatros, en fin. Así que, Diego, te hemos invitado de nuevo para seguir, hagamos una serie de esto, porque hay mucha gente que tiene edad para recordarlo, pero también es una travesura todo lo que contamos, que inspira a la gente muy joven, que no sabe todo lo profesional y lo casual que resultan los orígenes de la televisión argentina, ¿no? Lo complicado de todo esto es que deschavo la edad, ¿viste? Porque y yo estoy buscando mi octava futura ex esposa para empatarle a Vinicio y no voy a conseguir nada si saben cuántos años tengo, ¿viste? Van a decir, pero este es Matusalén. Hay algunos personajes que han durado muchísimos años y que son entrañables, como Alberto Olmedo, como Julio de Gracia. Bueno, Coquito Ortiz, Coquito era amigo mío de la infancia, lo conocí mucho antes que Olmedo porque era el hijo de la partera del barrio que trabajaba con el médico del barrio también, con el doctor que atendía a todo el barrio y que venía corriendo cada vez que hacíamos travesura y nos cosía las lastimaduras. Y fue la que me trajo al mundo en la casa de mi abuelo. Claro, digamos que Coquito Ortiz, Humberto Ortiz, que hacía de Coquito, era el que acompañaba a Piluso. Y el que hacía los libretos, era un gran libretista. Eran Piluso y Coquito, Olmedo y Coquito Ortiz. Y Humberto Ortiz. Humberto Ortiz, gran tipo, un muchacho maravilloso. Un dúo extraordinario. Y amigos de toda la vida. Yo tenía 18 años, estudiaba en la Facultad de Derecho, estudiaba con Jorge Jordán, que era hijo de un sastre importante de Liniers, y cuando llegaba a las 6 de la tarde, estábamos estudiando, dejábamos todo lo que estábamos a hacer para tomar la leche en la casa de mi amigo y ver Piluso. Era un clásico, yo no sé por qué, porque ya teníamos 18 años, éramos boludos grandes. Estábamos estudiando en la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Sin embargo, éramos pibes cuando empezaba Piluso, nos sentíamos... Es que no solo lo veían los chicos, lo veían también los adolescentes y los grandes también, ¿viste? Que ya éramos parejos con Olmedo y con Coquito de edad y nos conocíamos todos y lo veíamos como si fuéramos pibes. Era extraordinario, Olmedo era extraordinario. No, tenía un repentismo, era un tipo sensacional. Él se inició en Rosario haciendo circo, haciendo equilibrio. Ah, mira. Y lo descubrió Pancho Guerrero, sí, junto con Juanito Belmonte, porque los dos habían formado un dúo y hacían cosas en la calle, eran artistas callejeros. Pancho Guerrero fue un gran director de cámaras de un montón de series que se hacían en vivo, porque no había tape todavía, en vivo. Como Hombres y Mujeres de Blanco, con José María Langlais, como Farmacia de Barrio, con Javier Portales, como Operación Distrito Norte, Operación Cero, que era un submarino, que estaba Enrique Cosi, estaba José María Langlais, que eran aventuras en vivo. Por ejemplo,
Operación Cero había un guión que supuestamente con el submarino atacaban un país. Entonces lo filmaban en invierno en los bosques de Palermo. Había tipos que nadaban, había un frío de cagarse, y tenían una serie de estufas en el camarín que ponían, y había un muchacho romano que se ve que era atleta, que era el que nadaba, que prácticamente en un momento determinado casi se quema la pierna contra la estufa porque no sentían nada. Estaban insensibles. Con Pancho hicimos el Fantasma de la Ópera con Narciso Ibáñez Menta, y lo filmamos todo en el Teatro Colón. Y entonces yo era un simple asistente. Ahí en esa época era un pibe. Y me dice, che, faltó uno, hacé de bombero, apagás el incendio abajo en donde están las cámaras de agua debajo del teatro, que es cuando se quema el Teatro de la Ópera en la obra. Bueno, sí, me disfracé de bombero y prendió fuego, casi incendia el Colón. Prendió fuego abajo del Teatro Colón. Fuego de verdad era. Casi quema el Colón. Era un peligro, Pancho. Bueno, Pancho Guerrero hizo, por ejemplo, en Yo y un Millón, hizo una escena en la terraza de el edificio que iba a ser un hospital y que estuvo años y años, el Warnes, que era tan terrible. Yo creo que la gente no se imagina hoy día cómo puede ser un edificio a medio hacer donde vivía la gente, que hasta había un caballo que se había caído por el hueco del ascensor, que no existía el ascensor. Bueno, y ahí arriba, en la terraza, filma él una escena de Yo y un Millón con Alberto de Mendoza, con los pungas que estaban enseñando cómo chorearle a la gente y sacarle las cosas sin que la gente se diera cuenta. Había una escuela de pungas. Claro, era una escena. Eran chilenos. Era una escena, pero era verdad, era punga de verdad. Sí. No, y en Canal 9. Que salieron también corriendo porque en un momento estuvieron amenazados, me contaba Pancho. En Canal 9, con Alberto de Mendoza también, hizo una escena que subía a Alberto al tanque de agua. Esa fue famosa. Que fue famosa, y tiraron un muñeco y toda la gente creía que se había suicidado Alberto de Mendoza. Eso fue terrible, yo lo vi en vivo eso. Alberto de Mendoza, un gran galán, ideal para los thrillers además, que ha hecho unas películas fantásticas. El padre de Daniel Mendoza. Que fue el locutor, claro. Y el guión era, en realidad pusieron una tabla, que él caminaba sobre esa tabla, que daban de una terraza a otra, de otro edificio. Y la tuvo que cruzar. Sé que se tomó una pastilla tranquilizante para que no le agarrara pánico ahí arriba. Pero el guión hizo una trampa, porque eso se transmitía en vivo. Tiró un muñeco como si fuera una persona. Un maniquí. Un maniquí. Y en vez de decir el nombre del personaje, que se llamaba... hay un cantante que después tomó el nombre de ese personaje. Bueno, ya me voy a acordar. En vez de decir eso, dijo Alberto, o sea, el nombre del actor. Y fue tal el pánico, y cortó la cámara, que fue a negro, que todo el mundo supuso que se había caído, se había muerto. Es más, tengo el chisme de Daniel Tiner, que vivía ahí a 2 cuadras, que en ropa de cama, con un salto de cama arriba, salió corriendo en chancletas a ver qué le había pasado, si se había muerto o qué. Bueno, también muchos años después, en el 13, en el arranque de vuelta del Negro Olmedo, después del largo verano que había estado haciendo teatro, Edgardo Borda, con el libretista, de cámaras, inventaron que Alberto Olmedo no estaba para hacer el primer programa, había desaparecido, época de los militares. Terminaron rajándolos a todos, porque se armó un despelote, todo el mundo, desapareció Alberto Olmedo, se murió Olmedo, ¿viste? Después se mató en Mar del Plata por estar haciendo boludeces en el balcón, como hacía siempre.
Pero bueno, un grande. Yo cuando alguna vez le hice un reportaje a Porcel y en el mismo set estaba Olmedo, y Olmedo cada vez que no filmaba estaba durmiendo. Sí. Se sentaba en una silla y se quedaba frito. Me lo hacía a mí en Piluso. En el momento que él no estaba en cámara, se venía al control, se sentaba atrás mío, tiraba la silla contra la pared y decía, despertame cuando me toca. Porque no dormía nunca. Salía del teatro y se iba a un boliche que estaba en Arauz y Santa Fe, de un amigo nuestro que después fue el que tuvo el bar en el que era el Teatro Astros del Gallego García. En el primer piso tenía el bar y el pelado tenía Gallego García era el dueño de Crónica, tenía casilleros donde todos teníamos nuestras botellas de bebida. Mirá. Cuando se terminaba venía él, que tenía llave de todos los casilleros, te ponía una nueva y te cobraba por botella a medida que te lo ibas tomando, no te cobraba los tragos. Y ahí se ponían en pedo todas las noches, ¿viste? Era terrible. ¿Quiénes se juntaban ahí? Se juntaban todos, el que se te ocurra nombrar. Todos los atorrantes del teatro de revista estaban ahí, los muchachos de los canales. Era una fiesta ese lugar a la noche. Y se duraba hasta la madrugada. Y yo vivía enfrente, en Arauz y Santa Fe, así que no tenía problema, cruzaba nomás. ¿Eso que era todos los días o algún día en todos los días. Menos los lunes, que no había función de teatro. O sea que tenía que ver con el teatro más que ninguna otra cosa. Venían todos los muchachos cuando terminaban. Extrae, quien se te ocurra del Adolfo teatro Extrae. de revista, venían a hacer la trasnoche todos juntos y matarse de risa, divertirse y tomarse todo. Todos ellos que hicieron, cada uno con su botella, nadie le convidaba al otro. Todos ellos que actuaban en distintos programas de televisión. Además, claro. O sea, no dormían nunca en realidad, hacían de todo. Eso supone alguna cosa que también fue típica de la noche del tango, que es tomar alguna sustancia para estar siempre despierto. Bueno, a mí me pasó con Pepe Basso. Nosotros parábamos con José Basso, gran director de orquesta. Con Andresito Cincurana terminábamos de hacer el trabajo de prensa que hacíamos en el Sindicato del Seguro y parábamos en un boliche que estaba a metros de Corrientes sobre Esmeralda, hacia el lado de la Valle, que no existe más, es un restaurante. Y ahí nos parábamos a tomar un whisky con el caballero español, con el periodista que hacía radio, que era un gran fabulador. Estaba escribiendo un libro sobre los cowboys que nunca terminó y que yo siempre le pedía que, ¿cómo es? Entonces me hacía hasta los ademanes de cómo sacaban los revólveres en el medio del boliche. Y cayó Pepe Basso. Y le digo, Pepe, porque estaba en el Teatro Maipo en ese momento conmigo, que yo iba todas las noches llevando los números de Canal 13, con la orquesta en el Maipo, trabajando con Florial Ruiz y con otro cantor famoso, que ahora no me acuerdo el nombre, los dos fantásticos. Con Martí Cosen nos parábamos entre cajas a verlo todas las noches porque eran una maravilla. Martí Cosen, un crooner, un cantante a la manera de los cantantes americanos, que hizo películas, tuvo mucho éxito en televisión. Sí, hijo de Marito Cosentino, gran músico. Mira, no sabía eso. Que además él se llamaba Martín Cosentino, por eso Martí Cosens. Mirá. Que era amigo mío de la infancia, era del barrio de Floresta. Ah, mirá. Y nos parábamos... Un galán. Sí. Nos parábamos los dos a mirar la orquesta y a escucharlos cantar a estos dos que eran fantásticos. Y le digo a Pepe, vení, tomate un whisky con nosotros. Dice, no tomo más, medio whisky. Se tomó 152 medio whisky. Y le digo, che, ¿te vas a Estados Unidos con la orquesta? Ahora cuando termina el Maipo, sí, dice, pero nos sale un paquete de guita, dice, los containers. Le digo, ¿containers de qué? ¿Qué llevan? Dice, no, todos los instrumentos. Y además, el whisky, nosotros tomamos Osmugler, no tomamos whisky norteamericano. Y la falopa, me dice, porque pues llevaban todo. Bueno, había
me contaba Cacho Fontana que él empezó siendo presentador con la orquesta de Aníbal Troilo, ¿no? Él empezó presentando orquestas. Sí. Claro. Y era un pibe. Y Troilo le decía, ahí en el baño, si querés, servite nomás. Parece que en el baño había una mesa. El platito con la blanca ahí arriba, y cada uno que venía a tocar o cantar o qué sé yo, pasaba por ahí, se pegaba un esñafo y después estaba con todas las luces libres para seguir. Hay un dicho a favor de la despenalización para evitar todas las mafias de los narcos y todo el negocio trucho y la violencia de los narcos, que dice que lo mejor que se podría hacer era despenalizar la venta de drogas, porque Gardel, la pregunta era, ¿dónde crees que conseguía Gardel la frula? Entonces, la gente decía, no sé, tenía no, en la farmacia. Ya, la iba a la farmacia y la compraba. Eran otros tiempos. Vos sabés que los muchachos de antes no usaban gomina. Con Blackie, peronista, gran productora de televisión, fea, gran cantante de jazz. Fea como ella sola y una cantante de jazz extraordinaria. Ella se puso a cantar jazz y me contaba que el padre le dijo, vos no podés cantar algo que no conocés, por lo tanto andate a Estados Unidos a aprender cómo es el jazz de negro. Y ella aprendió en el Bronx, que era jazz, y lo trajo a la Argentina. Hicimos un programa espectacular para Canal 13, que era todo sobre la música, y trajo a todos los grandes estrellas de la música de todo tipo, y entre ellos, por supuesto, Troilo con Fiorentino. Y ahí sucedió una joda que le hizo el gordo al polaco, Goyeneche, que me causó mucha gracia, ¿viste? Porque por la inventiva de Troilo, porque era muy simpático el gordo Troilo. Un grande Troilo, músico extraordinario. Llega el polaco tarde y ellos ya estaban listos para ensayar y grabar. Y entonces dice, perdóname, gordo, y le di un abrazo. Y el polaco dijo, salí, lárgame que es Caspa, no es frula. Caspa. Y yo dije, qué hijo de su madre, qué inventiva, ¿viste? Van a tomar este programa como propaganda de la frula, ¿no? No, pero Blackie era fantástica. Montaba todo, había traído a lo mejor. Estamos hablando de Jackie, no de la frula. Y de la querida. Y había una cantante. parte que era también la zarzuela. Y entonces estábamos ensayando para verlo, para después ver cómo íbamos a poner las cámaras. Y estaban cantando el coro. A la sombra de una sombrilla de encaje y seda, con voz muy queda, canta el amor. Y eran un desastre. Y con mis dos asistentes, porque teníamos 2 estudios simultáneos, nos paramos atrás de ella y empezamos a cantar nosotros 3. Y se dio vuelta y dice, hijos de su madre, vayan y canten ustedes en vez de estos perros. Pero eso es vivo, ¿no? No, estábamos ensayando, pero era nosotros, nos dijo eso porque de coro. Nosotros lo estábamos jodiendo y empezamos a cantar nosotros, ¿viste? Es el tipo de humor de los hermanos Marx, ¿no? Sí, que era del insólito, claro. Del insólito, bueno, y Olmedo y Porcel lo usaban mucho. Claro, sí, ellos improvisaban todo, ¿no? El libreto lo tiraban cuando salían y improvisaban. No me había dado cuenta que Olmedo tenía la impronta de los hermanos Marx, tal cual. Eran grandes, todos los cómicos que salieron del teatro de revista, eran todos grandes improvisadores. ¿Viste? Por ejemplo, Verdaguer, todo lo que hacía era improvisado. Verdaguer a mí me dice un día, che, nene, vos que hablás
inglés, que andás con todos los yanquis paseándolo por todos lados, los que vienen. Él hacía un programa que era el Hotel de Verdaguer, en el 13. Canal 13. Me dice, necesito que vos hables en inglés traduciendo lo que yo digo en castellano. ¿Viste? O sea, yo traduzco lo que vos decís en castellano. Era una sanata que él improvisaba que era fantástica, pero tenía una inventiva y sus cuentos en el Maipo. Yo lo vi en el Maipo, estaba él y contaba cuentos subido a una escalera de una sola hoja, haciendo equilibrio y al mismo tiempo malabares con pelotitas de tenis. Y contaba, hacía un chiste que decía, mientras estaba con las pelotitas allá subido a lo alto de la escalera, y arriba de la escalera haciendo equilibrio con las pelotitas y hablándole al público, ¿viste? Y decía, me invitaron una vez a un campo nudista y yo fui y no me animé, estaban todos desnudos. Y yo el primer día me saqué la camisa. Dice, el segundo día me animé un poco más y me saqué los pantalones y fui en calzoncillo. Y el último día no podía hacerles un desaire a toda esta gente que me habían invitado a la fiesta al final de ese fin de semana y fui desnudo. Estaban todos de smoking. Dice, ahí fui donde aprendí este truco de las pelotitas. Era fantástico. Era esos chistes de Verdaguer, ¿no? Finos. Sí, con mucho humor, ¿viste? Con gran remate. Y todo con doble intención, nunca con una mala palabra. Era fantástico. No, hablaba, tenía una voz casi fea, ¿no? Casi despectiva. Era agresivo. Agresivo. Su forma de hablar era agresiva. Y entonces, ¿qué le voy a decir? No, una cosa así. Sí, pero era una gran persona y muy buen tipo. Y además muy capaz, era brillante. Bueno, hizo una película, Rosaura a las 10. No, el papel de él, que es el malo de la película. Extraordinaria. Era para el Oscar. No hizo películas él, pero esa película... Esa fue la única que hizo. Que era con Beatriz Taibo, no me acuerdo. No, con la primera que hizo un desnudo, con la que fue la mujer de un locutor. Ahora no me acuerdo el nombre. Zuli Moreno, no. No, una de las grandes actrices, pero no me acuerdo el nombre, que era muy amiga de mi vieja. Pero eran fantásticos todos esos personajes. El Negro Olmedo en el 13 nos hemos divertido tanto con él, con todo lo que hizo. El Chupete, que era fantástico. Con Marquito Sucre, que era otro gran improvisador. Y él hacía el novio de la nena judía, hija de Marcos. De Marcos Zucker. De Marquito Zucker. ¿Quién hacía de novio? No me acuerdo, una chica que después... No, está bien, pero digo, ¿quién hacía de novio de la nena? Olmedo. Olmedo. En el Chupete. El Chupete era un programa. Y Olmedo jamás decía la letra. Por lo tanto, era todo a lo que cada uno inventara. Y el turro de Marcos Zucker, retándolo, porque no ojo con la nena, lo empezó a hacer todo en yiddish. Algo tan emocionante que llorábamos todos dentro del estudio sin entender lo que decía. Y a Olmedo se le caían las lágrimas, tampoco entendía lo que decía. Terminamos de grabar el sketch, lo abrazó y le dijo, hijo de... me hiciste llorar. Porque Marcos era un actor fantástico, gran actor dramático, pero gran actor cómico. Todos los años los actores en el Teatro Regina, para el Día del Actor se hacía una gran función, el aniversario además de actores, y Marcos era uno de los que siempre actuaba. Entonces ese día salió, hizo un monólogo que nada que ver con lo que él hacía siempre, sino que agarró un monólogo de una obra de Shakespeare y dejó mudos a todos los actores que lo aplaudieron de pie. Mirá vos.
como diciendo, el cómico que hace segundos papeles en teatro de revistas puede hacer llorar a todos los actores haciendo un monólogo de Shakespeare. Mirá vos. Bueno, un gran actor y además tenía una actitud muy emocional, ¿no? El hijo fue militante del peronismo y desaparecido, fue asesinado por la dictadura. Sí, yo a Marquito lo encontraba los fines de semana en el hipódromo porque era puntual. Era su gran problema. Toda la que ganara no le duraba porque se la jugaba toda. Bueno, en el hipódromo que vos siempre has sido y que has sido un cultor de esa cultura. Bueno, yo escribía en la Fija Verde para El Cachotero, entonces claro, tenías que estar. Tenía que ir todos los días. Yo, cuando a Sanguinetti le dieron la Fusta de Oro, por ser el jockey ganador de la estadística, que yo estaba en la mesa con Julio Fajardo, yo era padrino de casamiento de Julito Fajardo, entró Sanguinetti. Y le digo, uy, mira, el pulpo con la mujer, Sanguinetti con la mujer, vamos a decirle que se siente... No, me dice, no. Le digo, bueno, no, ¿por qué no? Dice, porque yo fui novio de la mujer, dice Julio. A mí me dieron el premio a la asistencia perfecta, una medalla que la tengo, porque claro, por el laburo tenía que ir a todas las reuniones, no falté a ninguna nunca, los 365 días del año. Por eso te consultan a veces, ¿no? Claro, por eso me preguntan, porque los muchachos saben, los que les gustan los burros saben que yo escribía en la Fija Verde. Y además tenía la audición de radio en Radio Argentina, La Suerte en Argentina, donde daba pronósticos para las carreras. Ah, mira. Que me la bancaba de marco con el aviso de la Lotería Nacional. Ah, mira. Que me pagaba el espacio. Mira. Que además era el dueño de una línea de colectivos en esa época, época de Carlitos Menem. Bueno, por eso pudiste lograr que la esposa de Bing Crosby corriera dos carreras cuando vino a la Campana de Cristal y no sabíamos cómo agasajarlo. Y yo le dije a Nelly, voy a ver si le consigo un par de carreras a esta chica, ya que Nelly Raymond, la gran conductora de esos programas. ¿Sí? Y le conseguí que corriera una carrera en San Isidro y una carrera en La Plata. No, en Palermo. En Palermo. Pero con las yoquetas. En esa época no corrían las yoquetas con los jockeys. Después le dieron el permiso cuando vieron que servían para que compitieran con los hombres. Mirá, porque son muy machistas mujer, ¿no? En el Tour, ¿viste? Avance de las mujeres, en todos lados eran machistas. Yo lo conocí a Leguizamo por Alberto Gómez. O sea, yo no lo había tratado nunca. Alberto Gómez, que era muy amigo de mi viejo y amigo de Gardel, que Gardel lo bautizó el Potro, que era su competencia. Pero... ¿Que era actor? No, cantor de tango. Cantor de tango. Fue el cantor de la primer película sonora, Tango. Ah, mirá. Alberto Gómez se fue del país porque había muchos cantores. O sea que acá fue poco conocido. Es el autor de Milonga que peina canas, que está dedicada a todos los caballos y los jockeys de la Argentina. Mirá. Y Alberto Gómez era muy amigo de mi viejo. Y me presentó a Irineo, que todavía corría con 70 años, y le corría los caballos a Palito, que Palito compró dos caballos para que no se retirara. No porque le gustara el Tour, sino para que su padrino no se retirara. El padrino era Ireneo Leguizamo. Ireneo se sentaba en la puerta del cuarto de jockey y yo me sentaba al lado de él. Él se sentaba a tomar sol y le daba charla. Pero yo quería que me contara cosas que él no hacía. Pero hablando de bueyes perdidos, siempre conseguía que me contara algo. ¿Viste? Y se me lo contaba sin darse cuenta, porque le salía a él. Él no te hablaba de Gardel jamás. En esa carrera donde estábamos sentados, estaba el paseo de los caballos, y le digo, don Ireneo, ¿vio el caballo de mi tío, de Tatita? ¿No tiene un aire a lunático, al caballo de Carlos? Carlos Gardel. Sí. Dice, no, este es más grandote, tiene más físico, el otro era más menudo, dice. Pero
Sí, tiene un aire. Y yo digo, pero era un burro lunático. Aproveché para preguntarle, como dicen todos, dicen, el burro del caballo que tenía Carlito. Dice, no, dice, Carlito lo compró por 5.000 pesos. En el Aras, porque Maschio se lo hizo comprar. ¿Humberto Maschio? Humberto Maschio. El gran jugador. No, Maschio el cuidador, el mago de Olleros. Dice, y ganó 50.000 pesos en carreras ganadas. Mira. Dice, le daba de comer a todos los otros burros que tenía Carlito. Y me siguió contando. Y me dice, la última carrera lo corrí yo, que las corrí casi todas, menos algunas. Y Carlos me venía a buscar antes de la reunión, que iba todos los días, y yo le sacaba la corbata, porque usaba corbatas muy floreadas, y le ponía una corbata como la gente. Y corbata como que ahora usan todos, ¿viste? Esas corbatas floripondio que son horribles. Él les ponía una corbata elegante. Todas esas corbatas las tiene Palito Ortega, ahora que heredó todo. Y ese día no vino, porque yo le sacaba la corbata y la billetera para que no pudiera jugar. Ese día no vino. Estamos hablando de que no vino al hipódromo. No fue a la casa y no lo vio en el hipódromo. Gardel. Y el caballo corría en la última. Ganó la última. Ganó la última con Leguizamo, pagó 10 pesos. Dice, y ahí apareció Carlito. A buscar la guita. No. A recibirlo a él en el pesaje y a recibir el caballo y sacarse la foto como que se hace todo, como dueño, que se saca siempre, todos de recuerdo. Y le dice a Maschio, Mago, ¿le puedo pedir algo? Dice, porque nadie se trataba de vos, se trataban todos de usted. ¿Le puedo pedir algo? Sí. Dice, la próxima, anótelo en la primera. Había ido con 5.000 pesos, se lo había jugado en todas las otras carreras y llegó a la última con 50 pesos, nada más. La próxima, anótelo en la primera, así tengo guita para poner. Así tengo los 5.000 para jugárselo todo. No, pero era un tipo extraordinario, Leguizamo, gran persona. Pancho Guerrero, el director que hablábamos de las primeras series, a mí lo que me da vuelta a la cabeza es que hacían una serie de aventuras o de escenas como Hombres y Mujeres de Blanco, que era un hospital, como años después vinieron de Estados Unidos ya filmadas, pero lo hacían en vivo porque no existía el videotape. Entonces, y las cámaras que usaban no son esas camaritas de ahora que son chichejoya, eran unos aparatos a lámpara enormes que si llegabas a tocar alguna cosa que te metiera en contacto con la electricidad, desaparecías en el aire porque tenía un voltaje enorme. Bueno, el Negro Olmedo lo hizo entrar Pancho, que era camarógrafo en esa época. Y Olmedo, que era tiracable, que era... Lo pusieron de switcher. O sea, el que aprieta los botones. El que aprieta los botones en el control central ahora, porque los directores, desde que vino Mestre, aprietan sus propios botones. Pero en aquella época había un switcher, como en Estados Unidos, que el director da órdenes y hay una persona que aprieta los botones. Y cámara 1, cámara 2. Olmedo hacía ese trabajo. Luis Motura, gran director teatral y escritor, dirigió teatro como en el teatro en Canal 7 en aquella época. Y el Negro era su switcher, era el que apretaba los botones. Olmedo. Pero Motura no se sentaba al lado del Negro como estamos nosotros sentados acá, sino que dirigía desde el piso, con unos auriculares puestos, con micrófono, como los camarógrafos, y corriendo de una cámara a la otra diciéndole al camarógrafo lo que quería que tomara. Y le decía al Negro, ponchame la 1, ponchame la 2, ponchame la 3. Dirigía desde el piso, era una cosa extraña, nadie hacía eso. Estaba más ligado al teatro todavía. Él hacía como en el teatro, ¿viste?
Pero son todas esas cosas que después cambiaron. Con la llegada de Canal 13, Canal 13 puso un telecine con 2 cámaras a rifles, que una grababa sonido en magnético y otra grababa imagen en óptico. Después eso se juntaba. Se empataba, se hacía un solo rollo, se hacían copias como tantos canales había en el interior y se mandaban todos los programas que hacía el canal. Mestre fue el inventor de lo que no existía, de lo que no había videotape. Y se vendía la película a los canales del interior que daban todos los programas del canal 3 o 4 días después. Uh-huh. Pero lo primero que se hizo fue radio. Se estaba construyendo el canal, no había transmisión, había una placa nada más de señal con la señal de Río de la Plata, Televisión Canal 13. Proaltel ni siquiera figuraba todavía. Y le dijo a mi viejo: Billy, puse un estudio de radio en la esquina de Rodríguez Peña y Lavalle en tal piso. Me tenés que hacer radioteatros para venderlos para el exterior, para el interior del país, para la radio. Y fuimos a hacer radioteatro con la compañía de papá. Y yo hacía el galán joven. Porque a mí me hacían laburar siempre en todos lados. Pasa que Eduard Mestre, que fue el que puso Canal 13, que fue presidido por Artel, arrancó haciendo radioteatro. Arrancó haciendo radio en un departamento de la calle Lavalle. Para vendérselo a las radios del interior, que vendía a todas las radios del interior las novelas. Claro, una vez que la gente escuchaba las novelas estaba prendida. Ya está, ya después de eso le vino el canal y ya siguieron comprendidos con los programas del canal. Hicieron los teleteatros. Y los radioteatros se terminaron, no se hicieron más, se cerró el estudio ese y se pasó a hacer todo. Y también decidió que él estaba asociado con CBS. CBS tenía un 15% en el canal. Y por eso venían todas las series y las películas de la CBS. Bueno, digamos que con la revolución fusiladora vinieron al país la CBS, la NBC y la tercera cadena, no me acuerdo ahora. NBA, que traían, por supuesto, y nos vendían, nos enchufaban todas las cosas. Yo un día almorcé con Mestre cuando estaba haciendo un poco de director nacional de radio y televisión. Él me invitó a almorzar en Canal 13. Yo le decía: mire, nosotros no es que tengamos bien o mal, defendemos la cultura nacional, digamos. Y nos parece que los canales tienen que estar en manos nacionales. Está bien que uno ponga cosas que se hacen en todo el mundo, pero no depender de lo que se hace en Estados Unidos. Y además para dar trabajo a la gente de acá. Y Eduard Mestre me decía: bueno, pero ve, yo hice el cambio de texto pasado en castellano en las series que vienen de Estados Unidos. Le di trabajo a un montón de gente además que hace la traducción, digamos, y en ese caso yo pensaba, claro, en la serie de Clint Eastwood, Cuero Crudo. Bueno, yo hacía la voz de Clint Eastwood. Mirá vos. Porque no tenía quien le hiciera. Y otro muchacho que era el sobrino de Ricuti hacía la voz del otro galancito. Y grabábamos la serie, que era un laburo artesanal. Mestre lo primero que hizo con CBS, dijo: todas las películas, todas las series, pero con una condición. Porque el doblaje que hacen ustedes, que es totalmente centroamericano, no me sirve, lo vamos a hacer en Argentina. Y puso doblaje. Sí, bueno, ahí me metió un argumento razonable. Que me a mí me metió el dedo porque me dijo: vas a hacer doblaje. Le digo: ¿qué doblaje? Bueno, sí, a ver cómo se hace. Y me encontré con dificultades, que nunca lo habíamos hecho, pero se ganaba mucha plata, porque se hacía un aro con una frase tuya. Vos decías: buenos días, Diego, ¿cómo estás? Con eso se hacía de la película un loop que se pasaba constantemente en inglés. Se decía:
Good morning, Diego, how are you? Y vos lo decías en castellano, ¿no? Sobre esa imagen, tantas veces hasta que entraras en sincronismo con el movimiento de los labios. Mirá. Era un trabajo artesanal. Y se grababa en un magnético. Después se pasaba, era todo un laburo pasarlo a película, después todo eso copiarlo, después unificar las dos cosas para que en microcine, en el telecine, en control central, pudieran pasar al aire la película ya armada. Y era fantástico. Pero me encontré con dificultades que eran las distancias. Por ejemplo, vos estabas parado allá contra aquella pared, yo contra esta, íbamos a matarnos a duelo. Y vos decías, voy a matarte. Y yo decía, yo te mato primero. Pero ¿cuál era la distancia de la voz? Claro. Y digo, porque si estamos los dos en el mismo micrófono, parece que tuvieran... estamos los dos en el mismo plano. Claro. Y estamos a 10 metros de distancia y la toma es abierta. Entonces llamé a los muchachos de utilería y le digo, me pintan un triángulo como si fuera la Antártida y cada 30 centímetros me hacen una línea curva hasta llegar a la punta. Entonces cada línea curva le representaban 2 metros. Si estabas a 15 metros te parabas al final y hablabas desde allá al micrófono que estaba en otro a lado. 2 metros. Y entonces te daba la distancia. Vino Mestre y me dice, ¿qué hiciste en el piso? Le digo, no, porque era para la distancia. No me expliques nada, después lo veo. Vos querías recordar a Rosana Falasca. Y Rosana debutó en televisión con el Gordo Vergara Leumann cuando hacíamos La Botica del Ángel. Mirá. Era una piba que había empezado cantando con el padre, que hacía giras por todo el interior de las provincias. El padre cantaba y tocaba la guitarra y ella cantaba de chiquita y la puso a cantar con él hasta que la escuchó un productor del 9 y la invitaron a que fuera al concurso de grandes valores del tango para los nuevos valores. Era una nena. Y ganó el concurso. Mira. Y empezó a cantar. La descubrió el Gordo Vergara cuando yo era una jovencita y la incluyó en su programa La Botica de Tango. Y era fantástica. Cantaba como los dioses. Además era hermosa, muy buena piba. Lamentablemente la mató el cáncer. ¿Y esta versión es de la televisión? Es de la televisión con la orquesta estable del canal, con el maestro Mario Sabino, que era el pianista exclusivo de Tita Merelo, la acompañaba a Tita en todos los espectáculos en vivo. Pianista estrella de Canaro, era el pianista de la orquesta de Canaro y el que le hacía los arreglos. Después los hizo Mariano Mores cuando entró Mariano y el maestro se puso su propia orquesta, Sabino. Y lo grababan en un estudio chiquito que había para grabaciones, exclusivamente, y después tenían que hacer mímica, porque si cantaban en vivo, el sonido salía mal. Mirá. Porque era complicado. Entonces, todos los programas en vivo, con orquesta y todo, la orquesta estaba tocando, pero estaba tocando para que cantara, pero lo que salía al aire era la grabación del disco. Vamos a ver esa versión.
sé por qué fue que la luz te apagó. Solo sé que te vas y que el viento en tu nombre parece gritar nunca más. Yo no sé qué pasó. Yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó. Solo sé que te vas y que el viento en tu nombre parece gritar nunca más. Ya lo sé, frente al mar, nunca más. Nunca Ahora vos fijate cómo todo está asociado. Este tango es de Mores y Taboada. Don Manuel Taboada, gran productor de cine en la Argentina, libretista, poeta, es el padre de Yuyo Taboada y de Piqui Taboada, que es cantor y compositor, y Yuyo fue gerente de producción en Canal 13. Mirá. O sea que todo está asociado, el cine, la televisión, la radio, el teatro. ¿Piqui Taboada es el que hizo la música de Rolando Rivas? Sí. Mirá. ¿Y Rolando Rivas tuviste que ver? No, Rolando lo hacía Denis, Beto Denis, que había sido camarógrafo mío en los arranques, y muchos de los camarógrafos que empezaron en los inicios del canal fueron directores después y muy buenos directores. Yo empecé a dirigir de casualidad. Hacíamos el noticiero, que me tiraron el noticiero por la cabeza. Me dice, desde mañana haces noticiero. Bueno, ¿cómo se hace? No sé, problema tuyo. Pioneros, época de pioneros. Llega Inventaron un acto que mandamos el camión de exteriores, que iban todos los presidentes a Uruguay de todo el mundo. Y el director que yo tenía, que era Héctor Celis, que había sido asistente de dirección y era director, que dirigía cámaras en el noticiero, me lo mandaron a hacer ese exterior a Uruguay. Entonces lo paro a Jorge Bayán en el pasillo. Que era un gerente. Que era el gerente. Voy a verlo primero al gerente del área y le digo, jefe, no tengo director, necesito un director para los 3 noticieros, porque me lo mandaron a Celis, Uruguay. Me dice, no tengo, tienen todo programa, no hay director. Entonces lo paro a Jorge Bayán, que yo laburaba con él porque traía todos los números del canal y yo tenía que llevarlos a Imalpo y a todos los lugares donde actuaran. Y le digo, no tengo director. Y me dice el gerente que no tiene. ¿Qué hacemos? Hacelo vos. Le digo, ¿cómo hacerlo vos? Sí, hacelo vos. Y se fue. Ahí naciste. Me senté al switcher y dije, y de ahí no me pude salir nunca más del switcher. Qué bárbaro. De prepo todo siempre, ¿viste? Hacelo. No vengas con problemas, solucionalo. Y bueno, la famosa creatividad argentina, ¿no? Para hacerse cargo de cosas que no sabe. Yo creo que voy a decir algo que no es cierto, pero porque es obvio que no es cierto. Pero yo creo que cuando uno va a hacer algo, no importa qué, que nunca haya hecho, repite lo que lo haría después también. Es decir, siempre se estrena uno, porque nunca las circunstancias son iguales, nunca las presiones son iguales, nunca las personalidades son iguales. Y aunque lo fueran, nunca los momentos son iguales.
ni de uno ni de los demás. Así que de alguna manera la experiencia naturalmente es valiosa, muy valiosa, pero aún con experiencia, cada vez que uno hace algo de esa experiencia, está haciendo algo nuevo que tiene que, de alguna forma, improvisar algo o adaptarse a las nuevas circunstancias del momento. Tenés que tener el coraje de hacerlo. Una vez que te es como nadar, te tiran a la pileta, ¿nadás o te ahogás? Y bueno, más vale que salgas nadando porque si no te ahogás. Viejo método de muchos profesores de natación. De natación, sí. Te tiran y... Algunos mi mujer se agarró terror, así que nunca más nadó. Nadó nunca. A mí me lo hicieron también y nadé, pero también me generó un gran respeto por el agua, ¿no? Porque cuando en una pileta profesional llegas al fondo, nunca nadaste, lo ves allá arriba como una lucecita. No es y fácil. Bueno, no es fácil, pero todo se aprende. Y de cuando le tomás amor al agua, es bárbaro. Yo quería bucear. Ajá. Era un pibe, tenía 14 años, 15 años. Entré a buscar y no había dónde. No había escuela como ahora que te enseñan en todas las esquinas. Hay una escuela de buceo, en 2 semanas te dan el carnet y si usted ya sabe bucear, vaya y te ahogás. Había que ir a la escuela de mecánica de la Armada. Fui y me anoté, pero podían ir civiles, con los cabitos que iban a ser buzos tácticos. Ajá. Y había un capitán, un atorrante, que nos hacía sentar y hacer respiración yoga antes de meternos a la pileta. Y un día llego a la clase y en el fondo de la pileta estaban todo el equipo. Y yo dije, ¿y esto qué es? Entonces empezó a mandarlos de a uno. A mí siempre me dejaba para lo último porque yo era civil. Tenían que bajar y no podían subir hasta que tenían todo puesto. El traje de neoprene, las patas, la visera, los tubos. Nadie llegaba, no le alcanzaba el aire, salían todos. Y los nervios también. Y yo miraba y decía, ¿cómo es esto? Acá hay una trampa. Porque no puede ser que te mande a hacer algo que no se puede hacer. Entonces, me decía, ahora te toca a vos. Entonces yo me tiré y mientras bajaba se me prendió la lamparita. ¿Cuál es el error? Llegué al fondo, agarré el respirador, me lo puse en la boca y tenía 1 hora de respiración para vestirme. Lo que nadie se dio cuenta que lo primero que tenía que ponerse era el respirador de aire, de oxígeno en la boca. Cuando salí me dijo, vos sos un hijo de... Y le dije, ¿y por qué? Porque yo me di cuenta que si no respiro me muero. Bueno, llegamos al final de este programa, pero vamos a seguir porque indudablemente es un tema divertido. Vuelvo a repetir lo que dije al principio, no solo para la gente que vivió en esa época, sino también para los jóvenes que puedan ver la aventura, la improvisación, la locura de esa época. Y que te lleva, si tenés el coraje, a lograr algo diferente. Aunque de golpe te lo presionen para que lo hagas, pero tenés que animarte a hacerlo, no queda otra. Muchas gracias, Diego Carbone. Volveremos. Entrañables. Nos reencontramos en la próxima. Gracias. Can't you hear me?